Hola artistas, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, los saludo desde mi nueva oficina acá en Balneario Camboriú, en mi nueva casita. Y este video es la parte 4 de esta serie de mi nueva vida en Brasil, pero es un poco también como una transición, ¿no? Una transición de contenidos entre este contenido tan específico de mi mudanza a Brasil y el nuevo contenido que voy a empezar a subir a YouTube de mi podcast, El Arte de Vivir del Arte, que ya tiene 2 temporadas. La primera temporada está solamente en Spotify porque no es visual. La segunda temporada es de entrevistas, que está en Spotify y en YouTube. Y la tercera temporada va a ser también visual, pero van a ser reflexiones sobre autogestión para artistas, ejercicios y demás. Y perdón, tuve que estirar mis patas, ahí está. Este capítulo es un poco la transición entre esos dos mundos, la mudanza y el contenido de la tercera temporada del podcast. ¿Por qué una transición? Porque hoy quiero que hablemos sobre la autogestión pura y dura, o sea, el método de trabajo que nos creamos para desarrollar, avanzar y concretar nuestras ideas y proyectos artísticos. Y te quiero contar cómo fue esta transformación en la migración a Brasil. Cómo fue organizarme con mi trabajo, cómo fueron las primeras semanas, cómo está haciendo ahora, qué proyectos prioricé, qué proyectos no. Así que vamos a eso. Bueno, un poco de contexto. Yo me mudé a Brasil, a Balneario Camboriú, el 13 de enero, así que ya voy un poquito más de 2 meses. Y la primera quincena que estuve acá, o sea, lo que quedaba de enero, nos lo tomamos 100%, porque queríamos obviamente adaptarnos, teníamos que hacer varias cosas de papeles de la residencia, teníamos que poner linda la casa, no solo linda en cuanto a decoración, sino también nada, arreglar algunas cosas y todo eso. Así que enero fue como chau, prácticamente ni subí contenido, subí alguna que otra cosita, pero la verdad es que me costó mucho, sobre todo en febrero, que yo tenía como mucha ilusión, un poco de ilusión y también autoexigencia de que en febrero tenía que volver con toda, tenía que hacer esto y aquello y subir todas las semanas un video a YouTube, y un nivel de disociación de la realidad. Y eso que yo soy muy realista y trabajo de bajar a la tierra a las personas, de pasar a la acción, de plantearnos objetivos, planificar, etcétera. Y la verdad que acá conmigo misma una mala praxis, mi amor, terrible, porque bueno, deliré. Y después eso tuvo consecuencias en mi autoestima como creadora un poco. Fue como, no estoy encontrando la forma de comunicar todo lo que me está pasando realmente. No encontraba como qué quería decir en los videos, si hacer un carrusel, si subir videos a YouTube, si hacer historias. Entonces, entre tanta exigencia que quería hacer un montón, no estaba encontrando mi propia voz en esta transformación. Y yo estaba muy ilusionada de contar cómo era esta transformación en vivo, pero la verdad es que no tuve en cuenta mi faceta personal, como madre también. Mi hija tiene 2 años, entonces no estaba teniendo en cuenta tanto lo personal y quería lanzarme como creadora y comunicar desde mi rol de marca personal, pero no estaba teniendo en cuenta mi yo, persona. Así que bueno, febrero fue un mes medio enquilombado, fue como más introspectivo. De todas formas, lancé una propuesta que se agotó en 2 días, que era diseñar tu año artístico en 90 minutos. Era una propuesta que la iba a lanzar en el mes de febrero, con 3 cupos para mentorías 1 a 1 para acompañar a artistas a diseñar justamente su año en una sesión de 1 hora y media, 2 horas. Iba a lanzar 3 cupos como, che, a ver qué onda por ahí, se agota uno, dos, porque en enero no subí contenido y diciembre prácticamente tampoco. Y el día en que lo subí me hablaron un montón de personas y tuve que extender de 3 cupos a 6, 7. Incluso ahora en marzo sigo con un par de mentorías que me quedaron de ese momento. Así que bueno, gracias por esa confianza. Eso me dio un boost de autoestima importante para seguir en movimiento, y la verdad que en febrero volví a subir contenido, quizás no tanto sobre temáticas 100% de mi método de autogestión creativa. Hablaba de cosas de la mudanza, de Brasil y demás, y lancé un proyecto que tenía en mente quizás para enero, pero enero no fue posible, a principios de febrero tampoco, y lo lancé
el 28, si no me equivoco, de febrero, que fue el último sábado de febrero, que es el newsletter Mentora Migrante. El nombre es un poco por las 2M, que también tiene mi nombre, Malena Mayán, Mentora Migrante, y es un newsletter a donde reflexiono sobre la práctica autogestiva, o sea, sobre ser una artista y mentora autogestiva en el proceso de migración, pero no solamente hablo de eso, o sea, no solo creo que les sirva leerlo a personas que estén mudándose, sino habla de todas estas transformaciones y cómo nuestra vida personal también se mueve dentro de nuestro trabajo como artistas y nuestra autogestión. Así que estoy muy contenta con el primer lanzamiento y la semana que viene, el sábado que viene, vos estás viendo esto quizás un sábado, pero el sábado que viene, el 28 de marzo, se estrena el segundo capítulo. Quizás no estás viendo esto, apenas se estrena, pero bueno, el sábado 28 de marzo se estrena la segunda carta de Mentora Migrante, así que me encantaría que estés ahí, me encantaría que la leas. Y en esta carta quiero reflexionar un poco más sobre un tema que quiero que charlemos ahora también. En la anterior carta hablé de un concepto que creo que inventé yo, si no avísenme, porque yo estaba muy ilusionada de que lo había inventado, que era la inteligencia artesanal. La inteligencia artesanal como un versus de la inteligencia artificial y que yo me daba cuenta de que necesitaba más inteligencia artesanal, más volver como a mis palabras, no solo en lo que yo escribo, sino también en lo que leemos de otras personas y que en redes hay como una proliferación de la automatización, de la hiperproductividad, de que todo esté corregido y falta mucha artesanía, no solo artesanía en artesanías concretas, sino volver a lo artesanal, a lo propio, a la propia voz, a la imperfección, ¿no? En el newsletter, en la primera carta, cité a Eduardo Galeano, que dice una frase muy hermosa, en un mundo de plástico y de ruido, yo quiero ser de barro y de silencio. Y me pareció hermosa esa frase, desde hace muchos años que la amo. De hecho, en un momento la tuve en una pared de mi pieza cuando era más adolescente. Y volviendo a eso, era como una analogía de en un mundo de inteligencia artificial, quiero volver a la inteligencia artesanal de nosotras como creadoras, como marcas personales, como artistas. ¿Qué tenemos para decirle al mundo desde nuestra creatividad y nuestra inteligencia artesanal sin usar ningún artificio? No porque no sirva, no porque lo demonice, al contrario, lo uso mucho, pero no quiero que hable por mí. Y en esta segunda carta de Mentora Migrante, que va a salir en una semanita, quiero hablar sobre otra temática que estuve reflexionando bastante a raíz del libro de Byung-Chul Han, si no me equivoco. Ay, perdón, perdón, señor Byung-Chul Han, si lo estoy pronunciando mal a su apellido, pero tiene un libro, tiene muchos libros, es un filósofo contemporáneo, tiene muchos libros. Uno de ellos que estoy leyendo por primera vez, me estoy metiendo al mundo de Byung, que se llama La Sociedad del Cansancio, y lo estoy leyendo en mi nueva adquisición, que es este Kindle. Quiero un Kindle hace mucho tiempo realmente, y me lo compré, me llegó ayer, no saben lo emocionada que estoy. Para las personas que no saben, un Kindle es un libro electrónico, o sea, donde podés leer un montón de libros, los que quieras, los podés comprar, hay algunos gratis, y es una tecnología tipo papel que no te cansa la vista, es hermosa. A ver, voy a chequear cómo se llamaba este señor, porque ahora me siento mal. Eh, eh, eh. Byung-Chul Han. Bueno, lo pronuncié bien la segunda vez. Byung-Chul Han. Tiene este libro que se llama La Sociedad del Cansancio y estoy empezando a leerlo, ¿eh? No lo terminé todavía. Pero en los primeros capítulos habla de que antes hablábamos con Foucault de una sociedad disciplinaria, ¿no? Que la sociedad te disciplinaba con sus instituciones, llámese escuelas, loqueros, cárceles, etcétera, etcétera. Y ahora estamos hablando, él plantea, que estamos en una sociedad del rendimiento, a donde el explotador se vuelve explotado. O sea, nosotros nos explotamos a nosotros mismos con la obligación que nos generamos de rendir, de ser más productivos, de ser más bellos, de ser más exitosos. Ya la obligación no viene de afuera, de lo externo, sino que es interna.
y plantea algo muy interesante que dice que es incluso más eficaz la obligación interna que la externa porque tiene una ilusión de libertad. ¿Qué? Y esto, cuando lo leí, me quedé así. Porque fue como, esto es la autogestión. Esto es la trampa de la autogestión. Y yo amo la autogestión y no la cambio por nada. Pero a veces idealizamos, romantizamos la autogestión, el no tener jefe o jefa, no tener un trabajo en relación de dependencia y tal, que nos volvemos nuestras propias explotadoras, ¿sí? Y también Byung-Chul Han plantea algo en La Sociedad del Cansancio que dice que la sociedad del rendimiento en la que estamos genera mucho estrés, eso ya lo sabemos, y el estrés no crea nada nuevo. O sea, por estar estresadas e hiperproductivas, no creamos nada nuevo, solo aceleramos lo que ya existe. Y como creativas, como artistas, todo el tiempo estamos creando cosas nuevas, teniendo ideas. Entonces, mi pregunta es, nosotras, en nuestra práctica autogestiva, ¿estamos creando desde nuestra identidad o estamos copiando y pegando lo que sabemos, lo que creemos que funciona del multitasking, de la hiperproductividad, de la sociedad del cansancio, copiando y pegando el mismo modelo de trabajo en nuestra autogestión? Y un proyecto artístico que querés desarrollar, querés cultivar, avanzar, concretar, no se puede hacer a través de la misma matriz que cualquier tipo de trabajo. ¿Se entiende? Y esto creemos que para concretar nuestras ideas necesitamos producir más, necesitamos ser fieles testigos de Jehová, de esta sociedad del rendimiento, y lo que necesitamos es conocernos, conocer nuestros ritmos, conocer nuestra energía, tener bien claro nuestros objetivos, entrenar muchísimo el foco y el compromiso. Y esto que voy a decir es lo más importante y es lo más complicado, que es priorizarnos, es volvernos protagonistas de nuestra vida y de nuestro trabajo y ocupar el lugar que nuestro arte merece. Voy a volver un poquito atrás cuando hablaba de estas alumnas a las que acompañé en febrero en Diseñar tu año artístico en 90 minutos, febrero-marzo, y la mayoría repetía esto de yo sé lo que tengo que hacer, me lo agendo incluso muchas veces, tengo agenda, me lo agendo, lo anoto, divino todo, bárbaro. Llega el día en que lo tengo que hacer y priorizo cualquier cosa menos mi objetivo. Priorizo algo que tenga que ver con mi otro trabajo, con el estudio, priorizo algo que tenga que ver con la casa, con mis hijos, con la limpieza, con algún trámite. Cualquier cosa es más importante que lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no hay una persona que te marque la obligación. No hay un jefe que te dice, bueno, esto se hace tal día, tal hora y está atrás mirándote y sabes que si no te echa o que te critica o te reta o lo que sea. Somos nosotras con nosotras mismas y parece que eso fuese como el último orejón del tarro, ¿no? Entonces no tenemos que hacer más. Deja de preocuparte por cuánto haces. Empezá a preocuparte y preguntarte desde dónde lo haces. ¿Estás copiando la sociedad del rendimiento, la hiperproductividad, el multitasking, el sacrificio de trabajar? ¿O estás buscando tu propia voz, tu autenticidad, tu identidad artística? ¿Cómo querés trabajar? ¿Qué objetivos estás persiguiendo o estás buscando? ¿Cuáles son tus ritmos? ¿Cuál es tu energía? ¿Cuál es tu deseo? ¿Sí? Y todas estas preguntas que me hice estos días, gracias al señor, al buen Byung-Chul Han, me ayudaron a repensarme mucho también. Porque yo obviamente que leo un montón, me gusta leer, por eso me compré el Kindle, porque no pude traerme ningún libro de Argentina, lamentablemente. Y pienso, y yo soy mentora, entonces acompaño a personas a buscar sus propias formas de autogestionarse y demás, pero eso no quita que yo tenga mis propias situaciones también, ¿no? Como mis propias contradicciones. Y tuve muchas en este proceso de migración. Tuve un montón de contradicciones, un montón de idealizaciones de cómo yo quería mostrar mi proceso, mi transformación, mi trabajo acá, lo hermoso
que quedó mi escritorio, quería crear contenido y bloguear y un montón de cosas. Y la verdad es que no pude hacer ni un cuarto de las cosas. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la sociedad del rendimiento, porque estaba pensando en que cuanto más producía, más valiosa yo era, más se iban a dar cuenta de que me tenían que seguir en YouTube y leer mi newsletter y anotarse en la membresía y inscribirse a mentorías, y bla, 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 bla. Y todo eso me desconectó de lo que yo quería decir. Todo eso me desconectó de mi mensaje, porque mi mensaje estaba teñido de un multitasking y de una ansiedad que no tenía nada que ver con la inteligencia artesanal que comenté en la carta anterior. Tenía que ver con no perderme, ¿no? Como no perderme porque creo que me perdí en un momento de mí misma, sino como no perderme en el mundo de las redes. Como que la gente sepa que estoy presente, a eso voy, como que estoy activa, ¿no? Como no desactivarme en la cabeza del otro. Y eso es la condena al fracaso, ¿no? La guillotina del fracaso, pero no un fracaso productivista, un fracaso emocional e identitario muy fuerte. Y la verdad que ahora estoy mucho más tranquila porque pude entender mis ritmos. Obviamente en un momento seguía como, ay, yo debería haber subido más contenido sobre la mudanza, yo había pensado un contenido por semana para YouTube hablando de cómo es migrar y bla, bla. Y la verdad es que entre todas las cosas que yo tenía que hacer, de mi casa, de mi hija, de la residencia, anotarla al jardín, adaptarme, comprar cosas, arreglar cosas de la casa, seguir trabajando en mi trabajo que no, de no crear contenido, ¿no? De dar clases, de vender mis propuestas, obviamente, todo eso. Así que aprendí un montón en estos meses. En estos 2 meses de vivir acá, aprendí muchísimo de mi método de autogestión, aprendí muchísimo de crear nuevas ideas que no necesariamente las tengo que comunicar. Eso fue un montón. Fue como, tengo muchas ideas, tengo muchos análisis mentales como este, ¿no? De la sociedad del cansancio que leí y me generó algo que lo quiero comunicar, pero así tuve un montón. Yo antes creía de que todo lo que se me ocurría o todo lo que pensaba lo tenía que comunicar y a veces me exigía crear un contenido, un carrusel, un reel, y ahí ya se perdió la magia de la idea que tuve, porque tuve que ponerle todo un condimento, una frase gancho que atrape, un llamado a la acción para que me contesten, esto y aquello, y en toda esa fórmula vacía no estaba mi voz. Entonces me calmé, bajé medio millón de cambios, volví a encontrarme con lo que yo quería decir, lo que yo quería comunicar y al ritmo en el que realmente podía hacerlo. Y eso fue, la verdad, hermoso. Fue un proceso que sigue siendo un proceso muy introspectivo y ahora estoy mucho más organizada con mi trabajo. De hecho, me pude tomar unos días libres en la semana, o sea, no días enteros, sino, no sé, en vez de cortar a las 7 menos cuarto para ir a buscar a mi hija al jardín, mi hija va de 1 del mediodía a 7 de la tarde. Acá los turnos simples, que en Argentina son de 4 horas, acá son de 6 horas y ella va al turno tarde. Entonces yo trabajo un poco a la mañana, pero solo contestando algún que otro mensaje, no es que me siento a trabajar porque a la mañana estoy con ella o nos turnamos con mi marido para hacer alguna actividad física. Y si no estoy 100% con ella, y a la tarde es donde más me siento a trabajar. Entonces, en general, corto 6:30, 7 menos cuarta, como para irla a buscar al jardín. Y ahora me tomé varios días de cortar a las 5 e ir a tomar mates a la playa. Cosas que yo antes no hacía ni en pedo. O sea, lunes a viernes de 1:15 a 7 menos cuarto se trabaja, los sábados a la mañana que doy clases y todo como muy estructurado. Y la mayoría de veces lo hago, pero cuando tengo ganas de cortar las 5 y lo puedo hacer, lo hago. Y acá viene un tip que te quiero dar ante estas cosas. Un tip que nace a raíz de la flexiplanificación, que es un concepto que aprendí de Sophie Barbotti, se las recomiendo. Sophie Barbotti es la chica como se llama, es una chica que tiene una marca personal de planificación y creó la flexiplanificación o planificación flexible. De hecho, mi agenda hermosa es de ella, de Sophie, junto con Paprika. Eh, y a raíz de pensar la autogestión, perdón, la flexiplanificación dentro de la autogestión, estoy practicando, entrenando algo que se llama reagendar, ¿no? Reagendar las cosas que borrás, ¿no? Yo empecé este episodio hablando de esto que me pasaba acompañando artistas
que por ahí tenían algo agendado y no se priorizaban y eso que tenían agendado no lo hacían y no buscaban otra fecha, o sea, no reagendaban. Esta práctica de flexiplanificar, de reagendar instantáneamente lo que estás decidiendo no hacer en el momento, es maravillosa, porque eso es entrenar el compromiso. Entrenar el compromiso no es caer en la sociedad de rendimiento, no es caer en la obligación, la hiperproductividad, el sacrificio del trabajo convencional. Es entrenar el foco y el compromiso con tus actividades porque te comprometes tanto a hacer tus actividades que si no la podés hacer en el momento que la habías agendado, le buscas otro día, otra fecha, la anotás y ese mismo día te priorizás tanto que te sentás y lo haces. ¿Se entiende? Y eso a mí me cambió un montón porque de esta manera no estoy exigiéndome y queriendo producir más constantemente, sino produciendo lo que me dije que iba a producir y a veces en otro momento. Pero como soy comprometida y priorizo y ocupo el lugar que merezco y que mi proyecto merece dentro de mi vida, el día en que lo reagendé, el horario en que lo reagendé, voy, no falto a mi cita. Entonces quiero ir terminando este video con esta intención de darte este consejo o esta motivación de que no faltes a las citas con tu proyecto, de que te priorices, de que priorices lo que querés hacer, priorices tu autogestión, tu idea, tu proyecto, que no quede ahí en el último orejón del tarro, porque lo que vos querés hacer, lo que vos querés compartir con el mundo es muy valioso y nadie lo va a hacer por vos. Una de las cosas buenas y malas que tiene la autogestión es que nadie te va a decir qué hacer. Vos lo tenés que decidir, excepto que tengas un mentor, una mentora, pero tampoco te dicen qué hacer. Te pueden ir guiando en el camino, pero la que tenés que saber qué hacer y hacerlo sos vos. Entonces, quiero terminar este video con 2 tips. En primer lugar, 3 tips. En primer lugar, agendarte todas las cosas, comprometerte. El segundo es, si necesitas flexiplanificar, hacelo y en el mismo momento en el que taches una tarea, volvele a buscar un hueco en la agenda y comprometete a hacerla. Y el tercer tip es priorizarte. No es un tip, es un recordatorio emocional. Es priorizate, prioriza tu proyecto, que no esté en el último orejón del tarro, que sea protagonista, porque esa es la única manera de que tu proyecto avance y se materialice. Te agradezco un montón por estar acá, por acompañarme en esta catarsis, porque eso fue, yo tenía un punteíto por acá, pero como verán, ni abrí esto, o sea, fue hablar de todo lo que estuve pensando estos 2 meses y de todo el tsunami de emociones y reflexiones que atravesé en torno a mi migración, en torno a mi práctica autogestiva, en torno a mi acompañamiento como mentora de artistas en sus autogestiones y atravesada también teóricamente por Byung-Chul Han y la Sociedad del Cansancio, que la verdad me hizo y me está haciendo repensar un montón sobre cómo nos vinculamos con nuestros trabajos. Él no habla de eso puntualmente, sino que habla del rendimiento y de la hiperproductividad y del cansancio en general. Yo hago el entre con mi trabajo y con mi práctica y cómo nos vinculamos con nuestro trabajo cuando no hay una persona que nos esté obligando a hacer las cosas, ¿no? Cómo nos vinculamos con el trabajar cuando el trabajo no tiene un lineamiento externo, sino que es interno. ¿Nos autoexplotamos, como habla Byung-Chul Han, o somos conscientes y humanizamos nuestra práctica? Te la dejo tirando. Contame en comentarios qué reflexión te propone esto, si pensaste eso, si crees que tu práctica como artista autogestiva responde a fórmulas ajenas o estás construyendo tu propia forma de trabajar desde tu identidad. Me encantaría escucharte y que sigamos reflexionando juntas. Te mando un abrazo gigante, gracias por haberte quedado hasta acá y los próximos videos ya van a ser de la tercera temporada del podcast El Arte de Vivir del Arte. Nos vemos y también respondeme en comentarios si querés que te sume al newsletter Mentora Migrante para leer la carta número 2, que voy a seguir tocando este tema de la sociedad del cansancio vinculado con la autogestión en artistas. Adiós. ¡Mua!